Muy buenas noches a todos, estamos en un nuevo bloque de la Resistencia y la noticia que traemos el día de la fecha está relacionada con la FIFA, justamente con la Federación Internacional de Fútbol, asociación, como bien significan sus siglas. ¿Qué es lo que sucede? Pareciera ser que la FIFA cada día está más progre en todo este mundo, el cual está girando hacia el progresismo internacional, hacia el globalismo, a favor de los movimientos LGBTIQ, a favor de los movimientos Black Lives Matter y demás, por los cuales la FIFA ha decidido redoblar las sanciones a la Federación Mexicana por su incapacidad de erradicar el grito homofóbico, como ellos denominan, que no lo podemos decir por una cuestión de censura de YouTube, pero que es PUTO. Ya todos claramente lo están entendiendo, que hubo, que justamente gritaron los aficionados durante los partidos. Y los dos próximos partidos se celebrarán sin público. A su vez la FIFA le prometió escalar los castigos si los insultos continúan y hasta le podrían prohibir la participación a la selección mexicana en el Mundial de 2022 de Qatar. Esta prohibición y la amenaza justamente de sanciones de la FIFA por el grito que está dirigido al arquero contrario, el portero contrario, cuando estaba a punto de hacer un saque de meta, un saque de arco, como decimos en Argentina, que justamente lo justifican como que fue una manera de socavar su confianza como jugador o como hombre para este caso. Estamos diciendo que un jugador profesional se va a sentir herido, se le va a bajar la moral, la confianza porque le gritaron homosexual de una forma insultándolos según determina la FIFA. Ahora sí, lo que dice que si estas actitudes homofóbicas continúan, las sanciones van a ser mucho más severas. La FIFA también anunció una multa económica contra la selección mexicana y la acumulación de 2 partidos que deberá jugar a puertas cerradas. Esta semana, la Federación Mexicana de Fútbol volvió a hablar de la tarea pendiente de vencer la homofobia en el deporte y en los estadios. Lo cierto es que ellos mismos dijeron que falta mucho por hacer. Ahora que terminó el mes del orgullo, hay que recordar también que en el fútbol hubo distintas medidas y una de esas cuestiones también fue con la Eurocopa en el partido de Hungría-Alemania, por ejemplo, como bien pudimos recordar, la discrepancia y el conflicto que hubo entre el gobierno húngaro y el gobierno de Alemania, intentando poner el gobierno alemán y la sede poniendo la bandera LGBTIQ, cosa que Hungría dijo, nosotros con esa bandera no vamos a jugar porque la única bandera que representa es justamente la bandera de cada uno de los países, no este, como le decimos en Argentina, este trapo multicolor. A su vez hay que entenderlo todo este contexto, en lo cual claramente en los lugares donde más se ven todas estas medidas es en los lugares donde la igualdad de derechos está claramente lograda entre los heterosexuales y las personas del colectivo LGBTIQ. Entonces también habló referido a todo esto la Federación Mexicana y dice que ha recibido una sanción de la Comisión Disciplinaria de la FIFA por los gritos escuchados durante el torneo clasificatorio de la CONCACAF a los Juegos Olímpicos y dicha sanción incluye 2 partidos oficiales como local a puertas cerradas, como bien informó John de Luisa, presidente de la FMF. Asimismo, también se dio a conocer una sanción económica de aproximadamente 60.000 francos suizos. Todo esto tomamos como fuente, por si quieren leer la noticia más desarrollada, tanto nuestros amigos de Radio Libertaria como también a espn.com.mexico. A su vez, como nombrábamos hace un par de minutos nada más, sobre Hungría, gran país de los cuales nos hemos hartado de hablar de las grandes políticas pro familia, pro vida que lleva a cabo y una defensa de la libertad verdadera, sin importar si uno es heterosexual, homosexual o de la característica que posea. Hungría fue uno de los países principales en defender la libertad de elección de los padres, por ejemplo, la educación y demás, pero también ha tenido un problema referido al fútbol, ya que Hungría va a tener que jugar 3 partidos de Eurocopa en confinamiento como local y a puertas cerradas. El organismo de ética y disciplina del control de la UEFA dictaminó que estos dos, que se usará como un periodo de prueba para la selección y se puede atenuar justamente este castigo moral de jugar sin público. La Federación Húngara de Fútbol debe 100.000 euros de multa a la UEFA, además que la UEFA ha obligado a la selección a exhibir una pancarta públicamente con la frase Equal Games con el logo de la UEFA. Las motivaciones de las sanciones surgieron en los partidos contra Portugal, Francia y Alemania en los días 15, 19 y 23 respectivamente, y de acuerdo al máximo organismo regulador, promotor y coordinador del fútbol europeo, la fanaticada húngara se comportó de forma discriminatoria en las gradas, ya que la hinchada húngara registró quejas por los comportamientos similares en un juego contra Irlanda, donde abucharon y justamente silbaron a los jugadores arrodillados, que fue una medida la cual se hicieron varios países europeos, varias selecciones europeas, en pos de mostrar esta cuestión de Black Lives Matter, como hemos visto en varios deportes que en la resistencia hemos hablado hasta el cansancio de lo que sucede en la NBA, en el fútbol americano y ahora mismo en el fútbol, como bien estamos contando.
A su vez, supuestamente, en el partido de Francia contra Hungría, disputado el 19 de junio, los fanáticos húngaros emitieron sonidos de monos para volarse de Kylian Mbappé, el futbolista delantero de Francia. De todos modos, Mbappé, que es quien debería haberse quejado, nunca hizo una declaración pública sobre el suceso, ni se registró material audiovisual sobre el hecho. No hay prueba alguna que esto haya sucedido. Hay que recordar que a su vez el estadio, que es el Puskás Arena, donde se jugó este partido, estaba con aproximadamente 55.000 personas, récord post pandemia de cantidad de gente en un estadio europeo. Hay que recordar que de los únicos países que tuvieron capacidad completa, exceptuando las fases finales y demás, fue Hungría, el cual no tuvo ningún problema tanto en las eliminatorias como en la Copa Europea, en la Eurocopa, de llenar los estadios sin ningún problema, demostrando que el confinamiento no existe más y que ellos ya han vencido prácticamente el COVID con un proceso de vacunación que hemos hablado con nuestro amigo Pablo Pérez desde España, pero especializado en Hungría, sobre cómo han avanzado en la política de vacunación con la vacuna Sputnik 5 o Sputnik B. A su vez, la otra parte de la sanción, ¿por qué vino? Por un tema que estábamos nombrando hace minutos nada más, y es que los hinchas húngaros cargaron pancartas anti-LGBT en el partido contra Alemania el 15 de junio. Un partido que fue muy polémico porque hay que recordar que querían hacer que las luces del estadio, las exteriores, fueran con la bandera LGBT en el mes del orgullo y demás. Pero Hungría dijo que no. Y justamente hay fotos que circulan en las redes donde se ve al hinchado sosteniendo un letrero que dice anti-LMBTQ, que son las siglas LGBT en Hungría. El gobierno húngaro calificó la decisión como cobarde y con corte comunista porque dice que no hay necesidad de pruebas, que basta con tener informes unánimes. Por lo tanto, Hungría está más fuerte que nunca en toda la cuestión europea, marcando agenda desde mi punto de vista. No solamente en Europa del Este, sino en Europa ya también occidental, en países como Alemania, Francia, España y demás, con toda esta política pro familia, con toda esta política a favor de los valores. Por lo tanto, podemos ver cómo de a poco el mundo comienza a despertar, pero también es de suma importancia tener en cuenta cómo la cultura y la agenda progresista se está metiendo en el fútbol, se está metiendo en los distintos deportes y va por todo. Porque estamos hablando de cuestiones donde se les quiere prohibir a países jugar, se los amenaza, mejor dicho, con prohibirle jugar la Copa América, la Copa Mundial, perdón, en Qatar del 2022, simplemente por un insulto que dijo un aficionado o la hinchada. También hay que tener en cuenta que este año se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio, donde una de las principales cuestiones que se firmó para poder jugarlo fue que no haya política dentro de los Juegos Olímpicos. ¿Qué sucedió en los últimos días? Lamentablemente parece que el gobierno de Japón y justamente toda la federación de los deportes han tenido que ceder un poco los Juegos Olímpicos y han dicho que se puede llegar a permitir alguna cuestión política, claramente referida a toda la mente progresista de Black Lives Matter y las cuestiones LGBTIQ. También hay que recordar que ya ha habido algunas cuestiones en competencias en las cuales principalmente personas norteamericanas de Estados Unidos se han dado la vuelta durante la ceremonia en el podio, dándole la espalda a su propio himno y a su propia bandera, diciendo que no los representa, noticia que también hemos tratado en la Resistencia. Desde ya les agradecemos muchísimo por todo el apoyo, les recordamos que nos ayuden muchísimo difundiendo estos videos, también tienen todas nuestras redes sociales en la descripción, métodos de apoyo, y les recordamos que si nosotros seguimos en pie y seguimos batallando contra todo esto, es gracias a ustedes que nos están apoyando difundiendo los videos. Nos vemos próximamente con más Resistencia y mejor.